Evangelio de hoy, lunes 2 de septiembre de 2024. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 2, 1-5. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me preciere saber cosa alguna, sino a Jesucristo. También yo me presenté a vosotros, débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Salmo de hoy. Salmo 118, 97, 98, 98, 99, Tremnon, Ellei, Yan, 101, 102. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu voluntad, todo el día estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Reflexión sobre el Evangelio de hoy. Dios Todopoderoso, siempre presente y fuente de luz en cada circunstancia de nuestra vida. Te pedimos que nos guíes en el camino de la verdad y nos concedas la sabiduría para comprender las maravillas que has preparado desde el principio de los tiempos.
Ayúdanos a descubrir la verdad acerca de ti a través de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los profetas, especialmente por medio de tu Hijo unigénito, Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al reflexionar sobre las Escrituras de hoy, si las leemos rápidamente, notaremos algunos puntos en común entre ambas lecturas. Esto no es una coincidencia, ya que los autores de la liturgia a menudo seleccionan pasajes con similitudes intencionales. Hoy, sin embargo, quiero que enfoquemos nuestra atención en un tema común particular. Ambas lecturas describen situaciones de conflicto que surgieron antes de que estos textos fueran escritos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, San Pablo comienza con una defensa personal ante la comunidad de Corinto, como si se disculpara por algo. En el Evangelio de Lucas, vemos que el propio evangelista comienza el relato de la misión de Jesús justificando al protagonista. No es coincidencia que las palabras en el Evangelio de Lucas, como médico, cúrate a ti mismo, nos recuerden los desafíos enfrentados durante la pasión de Jesús. Cuando se le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Esto nos lleva a pensar que, desde el principio de la misión de Jesús, Lucas quiso anticipar el final, preparando una respuesta a la decepción que los discípulos experimentaron al ver el destino de Jesús en la cruz. Para la comunidad de Lucas, este aparente fracaso no solo afectaba a Jesús como individuo, sino a toda la comunidad que enfrentaba críticas y presiones externas. Sin embargo, estas lecturas no solo defienden a Jesús, sino que también intentan justificar a la comunidad de Lucas. Enfrentados a desafíos al final del siglo I, cuando se escribió el Evangelio, estos creyentes se preguntaban por el sentido y propósito de su existencia ante la opresión y las dificultades. Lucas describe el conflicto que su comunidad estaba viviendo, particularmente con el judaísmo emergente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto había empujado a los seguidores de Jesús fuera del núcleo del judaísmo tradicional, obligándolos a luchar con su fidelidad a Jesús, mientras se alejaban de las raíces judías a las que alguna vez estuvieron tan vinculados. Ante estos conflictos, la comunidad enfrentó una crisis de identidad. Temían perder sus conexiones con las tradiciones judías, lo que los llevó a un profundo conflicto interior. Lucas responde a esta crisis con dos estrategias. Primero, rechazar a quienes los rechazan, justificándolo con la historia de los profetas, quienes también fueron rechazados. En segundo lugar, los anima a adoptar una nueva vida en un contexto cultural y religioso diferente, lo que Lucas describe como trabajar en viñas extranjeras. Esto no era una solución nueva. Los primeros cristianos ya habían comenzado a separarse del judaísmo para formar una identidad cristiana independiente. Aquellos que permanecieron fieles al judaísmo o se integraron en él, eventualmente desaparecieron. San Pablo, por ejemplo, experimentó y describió esta tensión. Después de su experiencia en el camino a Damasco, Pablo enfrentó el rechazo de sus compatriotas judíos, pero optó por mantenerse fiel a su experiencia espiritual, incluso si eso significaba separarse de su herencia ancestral. Sin embargo, estas justificaciones no eliminan por completo el conflicto ni aseguran una paz total. Detrás de estas palabras hay debilidad, miedo y vacilación. Pero la fidelidad a la fe no se basa únicamente en la lógica humana, sino en la confianza en la guía de Dios. Apoyemos juntos el canal Evangelio de Fe para difundir la fe y el amor de Dios.